Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Bueno, nuevamente tenemos una nueva oportunidad, ¿verdad?, de escuchar la palabra del Señor y volver a meditar en su escritura a través de la palabra, ¿verdad?, que es la única que nos conforta, nos ayuda y nos motiva para poder transitar en la vida, ¿verdad?, en medio de las circunstancias, tribulaciones o cualquier otra situación, ¿verdad?, o bendiciones que también nos den día con día, porque es una bendición entender que, como dice la Biblia, ya este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él, decía el salmista, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque tenemos la oportunidad de ver un nuevo día, de ver todas las bendiciones, todas las maravillas. Bueno, ahora, hace unos minutos dejó de llover, ¿verdad? Y estaba en el corredor y escuchaba a los pájaros cantar, alegres, contentos, ¿verdad? Felices. Ellos no se preocupan por ninguna de las cosas que puedan suceder, ni se preocupan por lo que pueda suceder mañana, sino que ahí están contentos, alabando a Dios, ¿verdad?, alegres y felices. Y así deberíamos estar nosotros, ¿verdad?, igual que esos pájaros que no tienen conocimiento, ni tienen una idea. Nosotros que sí tenemos el conocimiento y que tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad?, debemos estar contentos, alabando al Señor y sabiendo que no importa lo que pueda venir mañana, que tenemos al Señor de nuestro lado, que es el único que nos puede ayudar y nos puede motivar para seguir adelante. Decía ya Salomón, escribía en Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿verdad? Y debemos de guardar el corazón, porque cualquier idea, cualquier situación que esté entrando en nuestras vidas, cualquier cosa que escuchemos, ¿verdad?, cala en nosotros, ¿verdad?, y nos hace pensar en una idea diferente. Por ejemplo, un día de estos estaba viendo las noticias y en 10 minutos ya se quiere uno volver loco. Detrás lo bombardean con un montón de malas noticias y sale usted de la televisión y pensando que se va a morir por todo lo que se da, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nos llenamos de toda clase de noticias, leemos toda clase de cosas tóxicas y nocivas, y lo que hacemos es llenarnos de eso, y lo que estamos es alimentando el miedo y la duda y la incertidumbre, ¿verdad? Más bien deberíamos estar alimentándonos en otras cosas que al final de cuentas son de bendición, como la Biblia, como las predicaciones, otras cosas que realmente sí edifiquen, no ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, hermanos, hoy tenemos un nuevo tema, pero antes quería leer un par de versículos. Dice allá en Salmos 84, en el verso número 5: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Dice la escritura: bienaventurado el hombre que tiene las fuerzas en el Señor, ¿verdad? No las fuerzas en Él, ni las fuerzas en otras cosas, ¿verdad?, ni en su capacidad, sino las fuerzas en Dios. Y dice la escritura: en cuyo corazón están tus caminos. ¿Por qué razón? Porque atravesando el valle de lágrimas, es decir, atravesando las circunstancias difíciles, el Señor lo cambia en fuente, y cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. ¿Por qué razón? Porque tienen las fuerzas, su confianza y de su dependencia en el único que le puede ayudar a seguir adelante, en el Dios Todopoderoso. Y dice: irán de poder en poder, en las circunstancias que la vida pueda mostrar. Y dice ya también Salmos capítulo 23, en el verso número 3, dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y decía el salmista: aunque ande en valle de sombra, y en problemas y en circunstancias y en toda clase de tormentos, no temeré, porque tú estás conmigo. Y así es, el Señor prometió un día estar con nosotros, ¿verdad? Y promete estar con nosotros después de que ascendió a los cielos. Y hoy estaremos hablando acerca de esa gloriosa promesa, en la cual usted y yo deberíamos de estar felices. La semana pasada hablábamos acerca de que debemos de agradecer por la obra que hizo Cristo, ¿verdad? Porque si Cristo no hubiese hecho lo que hizo y no nos hubiese dado a nosotros una identidad ahora como hijos de Dios, en esos momentos escuchar este video o leer la Biblia o creer que tenemos una esperanza, de nada serviría, ¿verdad? ¿Qué sentido tendría la vida si no tenemos a Cristo en nuestro corazón y vamos camino al infierno? No tendría ningún sentido. Pero Cristo nos da un sentido diferente, ¿verdad? Un sentido de pertenencia. Y ahora pertenecemos a algo. ¿A qué? A la iglesia. Cristo nos da una identidad. Cristo nos da una esperanza. ¿Por qué razón? Porque ahora sí somos parte de algo. Entonces ahora sí toma sentido en nuestras vidas. Pero no solamente Cristo nos da sentido en nuestras vidas, sino hoy estamos hablando de agradecerle al Señor por el Espíritu Santo. ¿Por qué agradecerle al Señor por el Espíritu Santo? Eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué razón? Porque al final de cuentas nosotros, está bien, tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero ¿cómo saber cómo actuar en medio de las circunstancias? ¿O quién nos va a enseñar a nosotros? ¿O quién nos va a redarguir? Y hoy vamos a hablar un poco de eso. Pero antes vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde noche, Señor, te agradecemos porque has sido bueno, fiel, bendices, nos cuidas y nos proteges, Señor, y día con día nos fortaleces para poder seguir adelante. Bendice, Señor, este día, bendice, Señor, todo lo que estamos haciendo,
bendice esta predicación y bendice a cada uno de los hermanos, Señor, en cualquier lugar que estén. Sabemos que la iglesia, Señor, no se compone de un templo, sino de las personas que te han recibido a ti, por lo cual sabemos que tu iglesia, Señor, en este momento, Señor, estamos juntos todos escuchando tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos bendigas y te rogamos que tu Santo Espíritu me utilice a mí, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, agradecerle al Señor por el Espíritu Santo. ¿Por qué razón agradecerle al Señor por el Espíritu Santo? Dice en Efesios capítulo 1, en el verso número 13. Efesios capítulo 1, el verso número 13. ¿Por qué razón? Porque no solamente creímos en Cristo y hasta ahí llegó todo. ¿Por qué razón? Porque sin el Espíritu Santo, que seríamos personas actuando con nuestras capacidades, ¿verdad? Con nuestros pensamientos. Y si vemos algo claro es que no todos tenemos la misma capacidad y no todos tenemos el mismo pensamiento. Cuando venimos a Cristo, hay personas que vienen con mucha sabiduría, de conocimiento, porque han estudiado muchas cosas, ¿verdad? Hay personas que les gusta leer mucho y entonces llenan su cabeza de conocimiento. Pero vemos a veces otros que veníamos sin ningún tipo de conocimiento, ¿verdad? Y somos personas que tal vez no éramos muy estudiados. Entonces, cuando venimos a Cristo, venimos toda clase de personas y venimos con toda clase de capacidades, pero al final de cuentas eso no determina quién soy yo o qué puedo llegar a hacer por mis capacidades. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que comienza la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, dice la Biblia, ¿verdad? El Espíritu Santo empieza a ayudarnos a nosotros y nos empieza a perfeccionar. Entonces, sin el Espíritu Santo podríamos cometer muchos errores. Por ejemplo, allá encontramos en Hechos capítulo 1, cuando los 11 apóstoles, después de que Judas se suicida, ¿verdad? Los 11 apóstoles dice que echan suertes y ellos escogen a Matías. En ese momento ellos no tenían el Espíritu Santo. Escogen a Matías, ¿verdad? Pero Matías no era el apóstol que Dios quería, sino quien era Pablo. Pero entonces ellos cometen un error, ¿verdad? Cometen un error en Hechos capítulo 1. ¿Por qué razón? Porque no tenían el Espíritu Santo, a pesar de las cosas. Pero dice la Escritura en Efesios capítulo 1, en el verso número 13. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual son las arras de vuestra herencia. Entonces, cuando usted y yo creemos en Cristo Jesús, habiendo oído la palabra del Señor, fuimos sellados en el Espíritu Santo, fuimos bautizados en el Espíritu. Ahora, cuando se dice que fuimos bautizados en el Espíritu, es sumergidos en el Espíritu Santo, ¿verdad? No es como se dice hoy en día, que las personas que son bautizadas en el Espíritu empiezan a hablar en lenguas y toda clase de cosas, no, sino que el Espíritu Santo entra a morar en nosotros y nos ayuda a ver las cosas diferente. Entonces, allá decía la Biblia en Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero no es un poder de esos que la gente se imagina, ¿verdad? Que va a tirar cosas o cosas extrañas, ¿verdad? Sino es un poder diferente, es el poder de Dios, un poder que transforma, un poder que da algo diferente completamente. Entonces, hay que agradecer al Señor por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos permite a usted y a mí vivir una vida diferente, nos da una nueva capacidad, no de acuerdo a nuestras capacidades o a lo que nosotros podamos traer, ¿verdad? En Cristo, sino lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas y a lo que nosotros nos propongamos, de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? En nuestras vidas. Entonces encontramos muchos ejemplos, ¿verdad? En la Biblia, cuando dice que Pedro y Juan hablaban con denuedo delante de los fariseos y la gente se asustaba y reconocían que habían dado con Cristo Jesús por la forma en que hablaban, porque eran hombres sin letra y del vulgo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo los utilizaba de tal manera que la gente se maravillaba y decía: qué increíble cómo esas personas pueden hacer todo eso, hablar así. Si son personas que no tenían estudio, no tenían conocimiento, no sabían nada. ¿Pero por qué razón? Porque la vida del creyente, la vida de aquellas personas que han reconocido a Cristo Jesús, somos como somos, ¿verdad? Pero Jesucristo empieza a transformarnos por medio del Espíritu Santo. Y debemos de agradecer al Señor por eso, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos ayuda, nos transforma, nos conforta, nos fortalece para seguir adelante. ¿Se imaginaría usted este mundo sin el Espíritu Santo? Está bien, hemos creído en Cristo Jesús, pero ¿qué paz o qué nos daría a nosotros ese confortamiento, ¿verdad? De que realmente nos aseguremos que somos hijos de Dios. Por ejemplo, usted lee ahí en Romanos capítulo 8, en el verso número 16, dice que el Espíritu mismo da testimonio a vuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces usted y yo recibimos al Espíritu Santo y imagínense, aún el Espíritu Santo nos da esa tranquilidad de saber que somos hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque algo por ahí adentro nos dice: mira, tiene que leer la Biblia, algo nos dice: tiene que usted orar, algo nos dice: lo que usted hizo no está bien, tiene que hacer esto mejor, tiene que mejorar en aquello. Hay algo ahí dentro de nosotros, es el Espíritu Santo que nos da esa confianza
y nos reprende y sabemos que somos hijos de Dios. Pero si no tuviéramos el Espíritu Santo, había muchas diferencias, ¿verdad? Sería todo diferente. Actuaríamos de acuerdo a nuestros pensamientos o ideas, o de acuerdo a lo que nosotros creemos que está bien. Por ejemplo, en el mundo religioso, las personas de denominaciones, ¿verdad?, que juegan con con la palabra y con un montón de cosas, usted ve que entre iglesia e iglesia son una doctrina completamente diferente. Llámese cualquier religión, ¿verdad? Entre iglesia e iglesia, aunque sean de la misma denominación, son una doctrina diferente. ¿Por qué razón? Porque actúan de acuerdo a sus conocimientos e ideas y gustos y pasiones, ¿verdad? Entonces, así, de acuerdo a eso, hacen las cosas, ¿verdad? Pero nosotros hemos venido a Cristo Jesús y el Espíritu Santo es uno mismo en todos. Entonces, todas aquellas personas a nivel mundial que hayan creído en Cristo Jesús tienen el mismo Espíritu Santo, no es diferente. Dice la Escritura en Juan 14, en el verso número 16, y debemos de agradecer al Señor por eso, porque ese nos anima, nos conforta, nos da confianza de que somos realmente hijos de Dios, nos ayuda en medio de las situaciones, nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Y no solamente, bueno, hay muchas cosas, podríamos hablar, nos da amor, nos da gozo, nos da paz, y hay muchas cosas que el Espíritu Santo nos da, que si no fuese por el Espíritu Santo no las tendríamos. Entonces debemos de agradecer a Dios, no solamente también por la obra de Cristo, que es súper importante, sino también por el Espíritu Santo que ha sido derramado en nosotros. Dice Juan 14, el verso número 16, dice, y yo rogaré al Padre, cuando Jesucristo dice que ya se va a ir, ¿verdad? Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿A quién se refería? Al Espíritu Santo. En ese momento no hacía falta el Espíritu Santo cuando Cristo estaba en la tierra, porque era Dios. Y cuando Dios asciende a los cielos, envía al Espíritu Santo, que también es Dios, que de igual manera es el Consolador, y dice la Escritura, os enviaré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, dice la Escritura, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ven ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y debemos de agradecer al Señor por eso. Dice la Escritura que Él mora en vosotros y estará en vosotros. Dice también Juan 14, el verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, en medio de las circunstancias, ¿verdad?, y las situaciones de la vida, dice la Escritura, ahí está el Espíritu Santo para enseñarnos todas las cosas, y no solamente para enseñarnos, sino también para recordarnos aquellas cosas bonitas, ¿verdad?, aquellas cosas en las cuales usted y yo hemos escuchado a través de la palabra. Entonces, en medio de las circunstancias, esos versículos llegan a nuestras vidas, ¿verdad?, y nos dan confianza, nos dan tranquilidad, ¿verdad? Y ahí está el Espíritu Santo dándonos gozo, tranquilidad y paz, y entendiendo nosotros realmente que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo conoce todas las cosas, Él nos está ayudando, somos el templo del Dios viviente. Entonces debemos de agradecer a Dios por eso. ¿Por qué? Porque tenemos algo que el mundo no tiene y no puede recibir, tenemos algo que el mundo no comprende, y tenemos algo que el Espíritu Santo nos da, que es el entendimiento de su palabra, el entendimiento de que tenemos una esperanza, el entendimiento de sus promesas. ¿Por qué? Porque si le contamos a las personas del mundo la esperanza que tenemos nosotros, no la pueden comprender. Pero una vez que nosotros venimos a Cristo Jesús, Cristo nos da esa capacidad de poder comprender todas las cosas y de poder entender cuáles son las promesas a las que el Señor nos ha llamado, pero es por medio del Espíritu Santo. Eso dice en 1 Corintios capítulo 2, veámoslo para acá. 1 Corintios capítulo 2, dice el verso 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, dice, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos que Dios nos ha concedido, lo cual hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino lo que enseña el Espíritu, dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces nosotros hoy podemos entender todas las cosas por medio del Espíritu Santo, ¿verdad?, que es el que nos ayuda, que es el que nos motiva, que es el que nos enseña, que es el que nos redarguye, que es el que nos transforma, que es el que nos prepara para seguir adelante en medio de las circunstancias. Porque hoy, más que nunca, el Espíritu Santo es el que está ahí con nosotros en nuestros hogares, ¿verdad?, diciéndome, tienen que leer la Biblia, tienes que orar, hay que mantenerse firme, hay que seguir adelante, hay que ver las predicaciones. Todas las cosas que están ahí son el Espíritu Santo que nos está ayudando, nos está dando tranquilidad, nos está dando gozo, nos está dando paz. Y gracias a Dios que por medio de la palabra el Espíritu Santo habla en nuestras vidas. Por ejemplo, yo ahora oraba que el Espíritu Santo fuese el que me utilizara a mí para hablar a cada uno de ustedes,
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el único que conoce, o Dios es el que conoce por medio del Espíritu, ¿verdad? Todas las personas, ¿verdad? Todos los corazones. Entonces la palabra es expuesta, pero Dios habla en las diferentes necesidades que tienen las personas por medio de su palabra. Entonces la gente dice, es que esa palabra a mí me habló de esta manera y al otro de otra. ¿Por qué razón? Porque Dios conoce las necesidades. Ahora, el Espíritu Santo nos da algo diferente. ¿Qué es lo que nos da algo diferente? Que nosotros cuando oramos a Dios, por ejemplo, solo para entender, ¿verdad? Cuando usted y yo oramos a Dios, no pedimos como conviene, o no sabemos cómo pedir. Y dice Romanos capítulo 8, el verso número 26. Romanos capítulo 8, el verso número 26. De igual manera el Espíritu, dice la Escritura, nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Usted y yo no sabemos cómo pedir, ¿verdad? Pedimos al Señor, oramos al Señor, pero no sabemos pedir como conviene. Pero el Espíritu Santo, que conoce nuestras necesidades y que conoce cómo hacer llegar esa oración a Dios, dice la Escritura, vea lo que dice. Pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir esto? El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, es decir, no se pueden decir. Dice el verso número 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces el Señor que escudriña los corazones sabe cuál es la voluntad del Espíritu cuando intercede por nosotros, en qué es lo que Él realmente conviene para nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque nosotros podríamos estar pidiendo, por ejemplo, Señor, por favor, dame un carro, por decirle algo, ¿verdad? Pero resulta que el Espíritu Santo pide como conviene. Entonces, de repente, si Dios nos da un carro a nosotros, nos vamos de fiesta todos los fines de semana para la playa, ¿verdad? A pasear, y no volvemos a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo pide como conviene. Señor, no le dé un carro todavía. Prepare primero su corazón, ayúdele, para que después pueda entender que el carro no es para irse para la playa, sino para, qué sé yo, ir a la iglesia, ¿verdad? Es como para ponerse un ejemplo. Entonces, nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo en la oración nos ayuda a pedir como conviene. Entonces hay que agradecer por el Espíritu Santo. Hay muchas cosas en las cuales, hay un estudio completo del Espíritu Santo en las cuales nos ayuda a nosotros a poder seguir adelante. El Espíritu Santo también, dice la Escritura allá en 1 Juan capítulo 2, en el verso número 27. 1 Juan capítulo 2, el verso número 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad, dice la Escritura, de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, si es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado, permaneced en Él. Entonces, el contexto viene hablando, bueno, acerca de los enemigos, ¿verdad?, de la cruz, o de los falsos, de las falsas personas, ¿verdad?, que andan predicando cosas que están mal. Pero dice que el Espíritu Santo nos enseña a nosotros todas las cosas, nos enseña lo que está bien y lo que está mal. Es un espíritu de verdad, en el cual nos permite a nosotros entender lo que no está bien, nos permite a nosotros entender algo que no nos conviene en ninguna manera. Entonces necesitamos entender eso, agradecerle al Señor por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es solamente el Espíritu que mora en nosotros y listo, no, el Espíritu es el que nos ayuda, el Espíritu Santo es el que nos enseña, el Espíritu Santo es el que nos advierte cuando hay algo que está mal, el Espíritu Santo nos ayuda a pedirle a Dios como conviene, el Espíritu Santo nos ayuda por el medio del camino para transitar, para que nos vaya bien. ¿Por qué? Porque ahí nos está diciendo, lo que se está haciendo no está bien. El Espíritu Santo nos motiva, nos da paz, nos da gozo, nos da alegría. Debemos de agradecer al Señor por eso. Y entender que realmente si no fuese el Espíritu Santo, por ejemplo, en la situación que nos estamos encontrando hoy, ¿quién sería esa paz o ese confortamiento en nuestras vidas? ¿Quién nos daría esa motivación para nosotros seguir adelante en medio de las circunstancias? No tendríamos nada, no tendríamos nada. Sabemos que creemos en Cristo, pero al final de cuentas llegan las circunstancias y no tenemos ese consolador que nos ayude. Como decía el Señor, que le pediría a mi Padre que os envíe otro consolador. Y no hemos recibido el espíritu del mundo, ¿verdad? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice la Biblia, que es el espíritu de Satanás. ¿Por qué? Porque si tuviésemos el espíritu del mundo, ¿verdad?, estuviésemos pensando como el mundo. Desesperación, angustia, aflicciones, incertidumbre, dudas, eso estaríamos pensando. Y bien pensando a ver cómo hacemos para quitarnos la vida o quién sabe qué otras cosas. Pero no hemos recibido el espíritu del mundo, hemos recibido el Espíritu de Dios, el cual nos enseña todas las cosas. Allá decía el Señor en la Escritura, ¿verdad?, que no les podía, creo que es en Juan capítulo 16,
Voy a buscarlo un momento. Juan capítulo 16. Dice el verso número 12: aún tengo muchas cosas que deciros, le dijo el Señor a los discípulos, pero ahora no las podéis sobrellevar, le decía el Señor. Había tantas cosas que los discípulos necesitaban aprender, pero no las podrían sobrellevar. ¿Por qué? Porque nosotros humanamente es imposible poder entender toda la grandeza y el poder de Dios, pero a través del Espíritu Santo sí lo podemos entender, porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, pero el espiritual sí lo puede entender. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice el verso 13, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Por ejemplo, imagínense los discípulos entendiendo la magnitud de la obra de Dios, el gran compromiso que tenían de empezar a edificar, levantar las columnas de la iglesia, ¿verdad? No solamente extender la obra, no solamente a los judíos, sino a los gentiles, y todas las promesas que un día iban a venir. Era demasiada información. Pero el Espíritu Santo hoy nos enseña a nosotros todas esas cosas y nosotros las podemos sobrellevar. ¿Por qué razón? Porque no es nuestra mente, no es nuestro cuerpo, no es nuestra capacidad que está sobrellevando todas esas cosas, sino es el Espíritu Santo que nos permite sobrellevar todas esas cosas. Entonces necesitamos agradecer al Señor por el Espíritu Santo, hoy más que nunca. Ahí está el Espíritu Santo ayudándonos. Y usted hoy puede arrodillarse, orar al Señor y Él le va a ayudar a pedir como conviene a Dios. Él sabe nuestras necesidades y sabe qué debe pedirle a Dios. Y el Señor está ahí escudriñando los corazones, dice, conoce las intenciones del Espíritu por medio de la voluntad de Dios. Entonces necesitamos agradecer eso, agradecer al Señor no solo por la obra de Cristo y por la obra también del Espíritu Santo en nuestras vidas, que realmente es una bendición poder entender qué es el poder de Dios, el cual nos ha transformado, ¿verdad? Venimos deshechos y en pedazos y el Señor empieza a transformarnos y a formarnos de una manera total y completamente diferente por medio de su Santo Espíritu. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos vemos en otra ocasión.